¿Cómo están, hermanos? Muy buenas tardes. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hemos pasado esta Semana Santa? ¿No? Esta recordada Semana Santa. Ciertamente para los religiosos es Semana Santa, ¿no? Para el cristiano es una vida santificada, es una semana de santificación más, ¿no? Por eso, pero sí, históricamente lo recordamos como la Semana de la Pasión, ¿no? Desde la entrada, Domingo de Ramos, hasta el Domingo de Resurrección. Bueno, conmemoración. Sí, lo recordamos. Entonces, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy, hermanos, que se titula Crucificados para el mundo, vivos para Dios. Muy bien, el texto que vamos a tratar es Mateo 27 del 32 al 33. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, voy a pasar de frente a la enseñanza con una introducción. Hermanos, todo cristiano es llamado a ser como Jesús. Y vemos en los 4 evangelios cómo vino Jesús, cómo vivió, ¿no? Y queremos ser como Él. Pero no debemos solo limitar el hecho de querer seguir las pisadas de Jesús solo durante su vida, sino también en la manera de su muerte. Jesús nos invita a ser imitadores también en su muerte y nos ha llamado a ser partícipes de ello. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra vida y nuestra muerte es para glorificar el nombre de Dios. Y hermanos, y en estos 2 versículos vamos a ver acerca del personaje de Simón de Cirene y cómo es que cada paso hacia el Gólgota, hermanos, es un camino espiritual que el cristiano va a recorrer cada día de su vida hasta que muera a sí mismo. Cada día es matar nuestra propia carne, nuestra incredulidad, todo aquello que trata de interponerse en nuestra comunión con el Señor y hacer su voluntad. Entonces, hasta el punto de que la gente vea reflejado en nosotros al Cristo de la gloria. No solo aquel que murió, sino aquel que resucitó de entre los muertos, ¿no? Entonces, Mateo 27 comienza acerca de Jesús llevando la cruz desde el pretorio, donde fue juzgado, sentenciado por Pilatos, entregado al pueblo, y el camino desde el pretorio hasta el Gólgota, hermanos, era un camino aproximadamente de 1 kilómetro. Jesús comenzó llevando la cruz, pero no pudo avanzar más, debido a su estado de gravedad, porque en el pretorio él había sido azotado, flagelado fuertemente. Claro, Jesús llegaría al Gólgota, no había duda de eso. Sin embargo, vemos acá la aflicción del Señor. Miren, desde el día jueves en la noche, lo que el Señor Jesús pasó fue el arresto. Él, después de la última cena, él no comió nada, no bebió nada. Él pasó toda la noche en un juicio injusto, de un lugar a otro, siendo llevado, siendo escarnecido, siendo burlado, todo el día jueves, sin dormir, hasta el viernes en la mañana, aproximadamente las 9 de la mañana. Es ahí donde él comienza pues ya a llevar la cruz hacia el Gólgota. Entonces, viendo que él no puede avanzar correctamente y temiendo posiblemente los soldados, viendo que no va a llegar al Gólgota, lo que hacen los soldados romanos es ejercer su derecho a que alguien preste servicio público. En ese caso, pues toman a un hombre para que les ayude a llevar la cruz, ¿no? Le ayude a Jesús a llevar la cruz. Entonces, vemos ahí que este hombre había venido por la fiesta de la Pascua, como muchos otros, ¿de acuerdo? Él venía de la región de Cirene, por eso se le llamaba Simón de Cirene, ¿no? Para distinguir de dónde venía. Cirene estaba a la distancia 1300 kilómetros, hermanos. Esto dice mucho. Y esto habla de Simón como una persona religiosa, ferviente, como muchos que por Semana Santa pues se reúnen, ¿no? de diversos lugares,
para pasar pues esa semana con sus seres queridos, ¿no? Pero la Pascua pues era un evento que reunía a los judíos que estaban en las sinagogas, en los lugares remotos, para venir a adorar en el templo. Simón venía del campo, dice. Él venía justo del campo a esas horas de la mañana y su intención era entrar a la ciudad. Sin embargo, ahí hay un cruce porque mientras él quiere entrar, la multitud está saliendo con los tres condenados a muerte a las puertas de la ciudad y es ahí donde se produce el encuentro y lo agarran y lo obligan a llevar la cruz. Miren, ahí hay un cambio de planes en la vida de Simón en ese momento, ¿no? Entonces, viendo esto, hermanos, nos pueden surgir muchas preguntas, ¿no? Una de las preguntas puede ser, ¿fue coincidencia? ¿Fue mala suerte que Simón se encontrara justo en ese momento, ¿no? ¿Quién lo manda a ir al campo, ¿no? Estar en el campo. Otros podrían decir, mira, ve cómo Simón cargó la cruz, entonces significa que Simón ayudó a Jesús a salvarnos. ¿El hombre puede ayudar a Dios a salvarse? ¿Puede ayudar en la salvación del hombre? Otra de las preguntas que podríamos hacernos es, ¿realmente debo de llevar la cruz habiendo Cristo llevado, ¿no? Porque Jesús en su ministerio dijo, tome su cruz y síganme, si él iba a tomar mi cruz y llevarla, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo yo ahora? Como que parece que las ideas no cuadran, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar. Como punto uno vamos a ver el encuentro providencial, hermanos. Y lo que pasó, hermanos, no fue casualidad. La vida, las profecías del Antiguo Testamento, la llegada, el nacimiento de Jesús a este mundo, su ministerio público, su muerte y su resurrección. Hermanos, nada de eso es coincidencia, nada de eso es al azar, ni plan humano. Todo eso estaba al detalle planificado por el Señor, de manera que Mateo se especializa en enfocar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento para señalar en Jesús el Cristo encarnado. Entonces, vemos esto. ¿Y de qué manera entonces vemos la mano providencial del Señor? Para entender esto, primero vamos a entender qué cosa es providencia, porque les estoy diciendo esto es providencia del Señor. ¿Y qué cosa es providencia? La Iglesia Reformada maneja las confesiones de fe. Y entre ellas la Confesión de Westminster en su capítulo 5 nos habla acerca de qué es la providencia. Yo les voy a hablar un poquito acerca de eso. La providencia lo describe la Confesión de Fe como que el Dios, el gran creador de todo, Él es el que sostiene todo, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas, todas las acciones y todas las cosas, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Ese es el obra de la providencia de Dios. Miren tal dirección, tal control del universo. Y en pocas palabras, es la manera en cómo Dios guía todas las cosas, las acciones, nuestras vidas para que se cumpla su propósito. Pues en simples palabras, eso es la providencia. Y era un acto de providencia, este encuentro estaba planeado. Vemos que dentro de la providencia de Dios hay tres maneras en las cuales, ¿no? La Confesión de Fe de Westminster habla acerca de tres maneras en las que Dios lleva a cabo su providencia, ¿no? Cómo dirige las cosas. Primero vemos las cosas necesarias. ¿Cómo? Que, por ejemplo, tenemos cosas necesarias para la vida. Dios por sí mismo, sin necesidad de un sol, te podría dar luz y viviríamos normal. Pero a Dios le plació crear un sol de tal manera de que pues alumbre tu chakra, siembres tu planta, crezca tu planta, te dé el sol, ¿no? Te broncees, ¿no? Te ayude a hacer todas tus cosas y te beneficies de ello, ¿no? Esa es una manera que Dios usa su providencia. Hay otra, que Dios cumple su propósito a través de la voluntad y la responsabilidad humana.
a pesar de sus estados. Dios usa tus decisiones, tus emociones, tus pensamientos para encauzarlo todo hacia su voluntad, sin que parezca casualidad, ¿no es cierto? Y por último, la providencia de manera contingente. ¿Qué ocurre esto? Hay veces vemos situaciones que nos llevan a pensar, ¿no? Oye, pero ¿qué pasaría si no hubiera hecho esto? ¿No? ¿O qué pasaría si faltase esto? ¿No? Y pareciese que buscáramos una manera en que el plan de Dios se frustre. Uno podría decir, en este caso, ¿qué pasaría si no apareciera Simón de Sirene, por ejemplo? ¿Jesús llegaría a cargar la cruz al Gólgota? ¿No? ¿Qué pasaría si? ¿No? Es la pregunta. Sin embargo, vemos, hermanos, que la mano soberana de Dios ha cubierto toda contingencia. Es decir, ha cubierto toda posibilidad de que ocurra cualquier cosa. Está planeado todo. Parece que hay algunas cosas que puede que se salgan del plan de Dios, pero no, todo está dentro. Nada frustra su plan. Y Dios proveyó una solución para cada situación. Todo lo tiene calculado. Y en esto, y en su gran soberanía, en su gran omnisciencia y sapientísima voluntad, que podemos decirlo, porque imagínense, entender el conocimiento de Dios no podríamos. Entonces, ¿Simón era indispensable para llegar al Gólgota? Claro que no. Dios podría haber utilizado otro. Dios podía haber preparado otra manera. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a través de Mardoqueo a Esther cuando estaba en el palacio? Cuando Mardoqueo le ruega, le dice, Esther, a través del comunicado, le dice, Esther, habla con el rey. Si tú no hablas con el rey, tu pueblo va a perecer. Alguien tiene que hablar delante del rey. Esther con miedo le dice, yo no puedo. No puedo porque aquella persona que va delante del rey sin ser llamado, esa persona muere. A menos que le levante el cetro de oro, ¿no? Que es la señal de la gracia, ¿no? Del perdón, ¿no? Y Mardoqueo le dice, si tú no vas, Dios usará otra manera para salvar a su pueblo. Socorro vendrá de otra parte. Yo lo sé. Pero para esa hora has sido puesta tú ahí. Y si tú no lo haces, de cierto tu casa, tú perecerás. No importa si estás en el palacio, perecerás. Y tu pueblo será salvado por ti o sin ti. Entonces vemos ahí la mano providente del Señor. ¿Era Simón indispensable? Claro que no. Sin embargo, el Señor le plació usar la vida de Simón en ese momento, quien era ignorante, porque no sabía qué estaba pasando. Él llega y está saliendo toda la multitud a crucificar a los tres malhechores, ¿no? Y él se ve envuelto en toda la... Yo no pedí nada y lo hacen cargar la cruz. A Dios le plació hacerlo partícipe de su obra en ese momento, así como Dios ha llamado a sus hijos sin necesitarlo, porque Dios puede hacer la evangelización. Sin embargo, Dios ha llamado nuestras vidas para ser partícipes de una vida que le sirva, una vida que se prepare en un discipulado continuo y una vida que le glorifique hasta la muerte. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, o sea, tú trazas tu rumbo, tú tienes tu plan, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto es lo que pasó con Simón de Sirene y es lo que pasa con nuestras vidas. Tú trazas tu plan, tu camino, pero tus pasos, Dios lo va a encauzar a lo que Él quiere. Ahí vemos cómo es que Dios usa su soberanía, ¿no? En la libertad, ¿no? Entonces la pregunta es, hermanos, ¿vivimos agradecidos por haber sido llamados por Dios para servirle? ¿Conocemos eso o estamos o nos sentimos mal, ¿no? Fastidiados como Simón de Sirene porque dice que lo obligaron, ¿no? Y obviamente se le obliga a una persona que no quiere. No dijeron busco voluntarios. Dijo que lo obligaron. ¿Cómo están, hermanitos? Entonces, ¿has pensado por qué Dios te ha provisto? ¿Ha traído tu vida a un lugar a darle culto? ¿Te has puesto a pensar
¿Cómo es que Dios te ha provisto de una buena educación, buenos maestros, un trabajo, una economía necesaria, buenos doctores para tu salud, buenos medicamentos, una buena preparación bíblica? ¿Por qué y para qué creemos que es? No es nada más que la providencia de Dios supliéndote todo para encauzar tu vida hacia su voluntad. Y todo esto pensamos muchas veces que es mérito nuestro. Logré prepararme porque yo lo hice, pero es porque Dios te lo proveyó. Como si fuera mérito nuestro alguno cuando no tenemos ningún mérito. Para muchos quizá el mérito lo tenía Simón de Cirene porque ayudó al Señor. No, mentira. El Señor lo estaba llevando a Simón hacia el Gólgota, a que presenciara la obra de sacrificial por nuestros pecados. Tenemos que ser agradecidos con el Señor, ser agradecidos de la mejor manera, hermanos. ¿Cómo? Poniéndonos al servicio de Dios. Así como Simón prestó servicio, ¿no? Esa es una de las maneras, hermanos. Como punto 2 vamos a ver ahora la llegada a la cruz, porque Simón cargó la cruz, ayudó a cargar la cruz hasta el Gólgota. ¿Y qué significa el Gólgota para nosotros? El lugar del Calvario en latín. ¿Qué significa para nosotros? Ese lugar significa la muerte de la carne. ¿No es cierto? Ahí se ejecutaban a los reos de muerte. Gólgota era llamado, como dice el versículo 33, el lugar de la calavera. Y varias cosas se han dicho respecto de ese lugar. Una de las cosas que se ha dicho es que pues había muchas calaveras porque era el lugar de las ejecuciones que los romanos escogieron para ejecutar a los rebeldes de la nación. Otros postulan que debido al lugar, que el lugar, ¿no?, que era como tipo un monte y ese lugar tenía el aspecto de una calavera por las erosiones que eran como ojos y con una boca así, entonces, lugar de la calavera, ¿no? Se ha dicho mucho, sin embargo, hermanos, ese lugar era considerado un lugar de maldición para los judíos y era el lugar de la peor humillación para los gentiles. En este caso para los romanos, porque no crucificaban a ciudadanos romanos ahí, crucificaban a los extranjeros, a los esclavos, a los peores malhechores. Pero Jesús tomó ese lugar porque esa era la identidad del hombre pecador. Y para la concepción judía era pues el maldito de los malditos, aquel que es despreciado, maldecido por Dios, aquel que es colgado en un madero, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es el Señor que toma un símbolo de maldición y lo encausa para bendición? La cruz, hermanos, espiritualmente es el símbolo mayor de la justicia de Dios. Ahí se aplicó toda justicia, el castigo por los pecados. Sin embargo, también es el símbolo del amor de Dios, porque ahí lo que hizo Cristo fue poner sobre sí mismo nuestros pecados y transgresiones, de tal manera de que tú fueses justificado y acercado a Dios por su gracia. Ahí mis pecados fueron juzgados en él, y ahí la inocencia de Cristo y su amor fue sobre mí. Para todo pecador arrepentido, ese lugar es donde nuestra vida acaba. Nuestra vida pasada en pecado acaba y una nueva vida comienza. Cristo, hermanos, desde que Él se encarnó, vino a este mundo, comenzó su humillación. Su humillación no comenzó cuando cargó la cruz. Él es Dios. Y el mero hecho de hacerse hombre ya era una humillación, ya era rebajar su gloria, por así decirlo. Por lo tanto, él vivió su vida terrenal con un corazón humilde, con una manera de vivir perfecta. Y él no paró hasta llegar a morir una muerte de cruz, dice Filipenses 2. ¿Para qué? Para que con su muerte todos vivan. Y nosotros queremos morir a nosotros mismos, ¿no es cierto? Es lo que Dios nos manda. Veamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, que nos dicen acerca de seguir las pisadas del Señor.
y poder negarnos a nosotros mismos. Hermanos, cada vez que nos acercamos más al Señor, más hay una negación de uno mismo. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿No? Reina Valera 60 dice olor fragante. Sean imitadores de Dios, dice, ¿no? Y continúa diciendo, anden en amor. ¿Y cómo andó en amor Cristo? Como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, la manera de seguir al Señor implica tener un amor sacrificial. No se trata solo de tratar bonito al hermano. No se trata solo de preocuparse por los otros. Se trata de sacrificarse uno mismo en el beneficio de los demás. Y es lo que Jesús plasmó en la cruz. Él no murió por él. Él murió por nosotros. Por eso hay alguien que recomendaba tomar en consideración un método, que eran las 5 S, para recordar un poco acerca de cómo tenemos que comenzar nuestra vida y caminar. La primera S habla del sacrificio, la segunda habla de sometimiento al Señor, la tercera habla acerca de negarnos a nosotros mismos, la cuarta habla de servir, del servicio, y la quinta habla del padecimiento, del sufrimiento. Cuando vamos en ese camino al Señor, va a haber cosas que por amor de su nombre vamos a tener que dejar o perder. Buscando agradar al Señor, vamos a tener que someternos en disciplina y obediencia. Para negarnos a nosotros mismos, hay necesidad y demanda de ser fieles a Él. Para servir, el servicio implica no solo a Dios, el servicio implica a los hermanos, el bienestar de mi hermano antes que el mío. Y acerca del padecimiento o el sufrimiento, que es el último, habla de padecer por causa de Cristo. Hermanos, todo esto y lo que pasó Simón de Cirene era solo un previo, ¿no? Era, como así decirlo, era un tráiler. Dios te adelantaba lo que el cristiano espiritualmente iba a hacer en su vida. Y aunque Simón de Cirene, hermanos, nunca, ¿no? En ese momento, ¿no? Llegó, pero ayudó a la cruz, pero en ese momento no sabía quién era. Lo que habrá escuchado son las burlas, los escupitajos, los vituperios, pero en ese momento él no conocía al Señor. Sin embargo, el Señor sí lo conocía a él. Miren esto. Él quizás se sentía avergonzado de acompañarlo hacia el Gólgota, pero el Señor jamás se avergüenza de todo aquel que cree en él. ¿Mm? Podemos decir, ¿no?, que él venía a la fiesta de la Pascua, sí, y ustedes recordarán que para celebrar la Pascua uno tenía que purificarse según los ritos de la ley. Y entre ellos estaba no juntarte con pecadores, con inmundos, ¿no? Con criminales. Pero él ahí, por el mero hecho de ayudar y ser partícipe con un condenado, era inmundo. Sin embargo, por haber hecho eso, hermanos, delante de Dios, Simón era bienaventurado. Vemos cuál diferencia, ¿no? Y hemos leído también Isaías 53 como uno de los textos del Antiguo Testamento. Y vemos los versículos del 4 al 6, notamos acerca del padecimiento de Jesucristo. Vemos lo que el Mesías iba a hacer en la cruz, pero también cómo él iba a triunfar a través del sufrimiento. Voy a leerles, miren lo que dicen estos 3 versículos. Con todo, él llevará sobre sí
nuestros males, sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido, lo ha humillado por sus pecados. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Cuando leemos estos versículos, ¿quién llevó la cruz? ¿Quién padeció realmente? Simón llevó alguno de sus propios pecados él cuando cargaba la cruz ayudando. La escritura claramente dice que sobre él fueron todos nuestros pecados. No fue un pecado pequeño que se caía de la cruz y iba sobre Simón, no, para nada. Todo Dios lo vertió sobre Jesús mismo. Nosotros considerábamos como en aquel tiempo que Jesús sufría por él, pero realmente era Dios quebrantándolo por nosotros. Todo esto, hermanos, nos lleva a doblar las rodillas al Señor y reconocer realmente que todo es mérito de Jesucristo y a gloriarnos de su obra. Esto lo hizo posible solamente Él. Él ganó nuestra salvación en la cruz. Es por eso que Pablo manda a gloriarnos en esa obra, en el mérito de Cristo. Gálatas 6:14 dice, lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, he muerto al mundo, a mi vida anterior. No importa lo que el mundo diga, sino lo que Dios ha hecho para mí y lo que ahora me demande. La cruz ahora es una figura del estilo de vida que el cristiano tiene que seguir, no solo siendo partícipe de las bendiciones, sino padeciendo las aflicciones por causa del nombre. Pregunta, si queremos realmente servir al Señor y menguar en nuestra carne, ¿qué disciplinas espirituales practicas para cada día negarte a ti mismo, para cada día menguar en los hábitos pecaminosos y poder así sujetarte con más fuerza, con más llenura del Espíritu a la voluntad del Señor? Hay disciplinas espirituales, tenemos que ponerlas en práctica. Como último punto vamos a ver que esto no solo quedó en el Calvario. Como hemos dicho, en el Calvario se juzgó nuestros pecados, recibimos el perdón, pero no para quedarnos en el punto de partida, sino para ser discípulos que crezcan y avancen. El Evangelio de Marcos nos dice esto, nos recuerda las palabras de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto nos pone a pensar, ¿no? ¿Habría en Jesús alguna parte mala? ¿No? ¿Habría en Jesús algún aspecto que sea, ¿no? Mala o negativa para mi vida? Si yo quiero seguir al Señor, ¿habría algo de malo en Jesús? Y uno puede decir, claro que no, todo en Él es perfecto, todo en Él es sublime, todo en Él es benigno. Y si todo en Él en su plenitud es bueno, ¿por qué yo me rehúso a ser partícipe en sus aflicciones? Si hasta en eso es para bien. ¿Mm? Nos gusta disfrutar de lo bueno, nos gusta ser partícipes de sus bendiciones, de su perdón, de su gracia, de su favor. Pero ¿de qué manera nosotros también llevamos sus padecimientos? ¿Mm? Si ese es el caso, si solo quiero ser selectivo con las bendiciones y no pasar la aflicción por su nombre,
no puedo ser su discípulo. Lucas 14:27 dice eso. El Señor dice esto. Cargar la cruz es algo que muchas veces se ha malinterpretado porque decimos, ay, mira cómo estoy lidiando con este problema de enfermedad, o estoy lidiando con este mal económico, con este mal, con el tema de la familia, con el tema del trabajo, con el tema de los estudios, pero tengo que cargar la cruz, dicen muchos. Esa es una mala interpretación del texto. Cargar la cruz no es eso, no es lidiar con un problema específico. Si decimos eso, estamos diciendo que Jesús no terminó nuestros pecados en la cruz. No cargó sobre sí mismo mis problemas. Hermanos, cargar la cruz es negarse a uno mismo. Y para eso vamos a la etimología de la palabra, negarse. Porque si eso es lo que el Señor quiere de mí, quiero saber realmente lo que significa. La palabra negarse, ¿no? O niéguese, como dice, es aparneomai en griego. Y habla acerca del alejamiento, ¿no? De algo con respecto a mí. Entonces, está diciendo, ¿qué relación hay conmigo con lo que yo tengo primordial? Y esa palabra en griego que les he dicho, habla eso. ¿Cuánto vínculo, cuánta estrechez en tu vida hay entre ti y tus intereses? ¿Mm? Cuando el Señor invita a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguirle, está diciendo, ¿en quién está puesta tu fidelidad, tu lealtad, tu principal anhelo, lo que anhela tu ser? ¿Está puesto en ti? ¿Está vinculado más en ti o está puesto en el Señor? Y a eso se refiere con negarse a uno mismo. Hermanos, nuestra mentalidad siempre es, si voy a hacer algo para Dios, voy a tener que sacrificar algo. Ese es un pensamiento que debemos de cambiar. ¿Cuál es el pensamiento correcto del cristiano? Nuestro pensamiento tiene que ser, ¿cómo voy a seguir a Jesús? Porque quiero seguirle sin importar lo que cueste. Ese debe ser el pensamiento. Quiero seguir al Señor, no viendo lo que cuesta, porque Él ya pagó el gran costo de mi vida en la cruz. Por lo demás, mi interés es seguirle. Y al final de todo, porque si nos llama un discipulado, nos llama a imitarle, ¿qué pasó con Simón de Cirene después del evento del Gólgota? ¿Qué pasó después de presenciar el padecimiento, la muerte del Señor? Volvió a su campo, a su vida, se fue a su tierra, no pasó nada. Eh, eh, ¿Se retiró o perseveró? ¿Qué es lo que pasó con Simón de Cirene? Él perseveró, hermanos. Él movió incluso a su familia a servir al Señor. Esto fue lo que causó el evento de la cruz a él. Es cierto, hermanos, que cuando uno viene a la iglesia, uno cuando comienza a caminar el Señor, uno siempre tiene que instar a unos hermanos a venir a la iglesia, a que no se olvide que tiene que orar, no se tiene que olvidar a leer su Biblia, no se tiene que olvidar que el domingo hay culto, no se tiene que olvidar que tiene que dar su ofrenda. Y eso hacemos con los hermanos que estamos comenzando en su vida de fe. Pero va a haber también otros hermanos que van a venir por un tiempo y van a volver a su lugar. Se van a alejar del Señor y ya no lo vamos a ver más. ¿Mm? A ellos Dios los describe en su parábola como esa semilla que se sembró, pero que por los espinos, por las aflicciones del momento, por los afanes, por los engaños de una vida cómoda, hicieron la palabra infructuosa y se alejaron. Claro, va a ocurrir. Sin embargo, hermanos, Simón de Cirene, si decimos que fue uno y lo otro, él perseveró. Y no les digo porque soy yo,
sino sin embargo porque la Escritura lo habla. Marcos capítulo 15 registra esto cuando toca este encuentro de Simón de Cirene que tiene que llevar la cruz. Dice que Simón era padre de Alejandro y de Rufo. ¿Y por qué él menciona esto? ¿No? Mateo no lo menciona, pero lo menciona Marcos. ¿Por qué lo hace? Después encontramos en las epístolas, en la epístola a los romanos, que Pablo hace mención a la esposa de Simón. Mírenme, Romanos 16:13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahí está. ¿Quién es la mamá de Rufo? La esposa de Simón. Ese mismo Rufo que cita Marcos. ¿Y qué relación hay el Evangelio de Marcos y Romanos? Pues ustedes recordarán que Pablo en sus misiones estuvo con Marcos. Y Pablo conocía a los hijos de Simón. ¿Por qué? Y es la razón por la cual Marcos también los registra. Entonces vemos cómo es que la iglesia, a medida que iba creciendo, vemos cómo Simón, esa palabra y los eventos del Calvario no se quedaron solo en su mente, en su corazón, eso fue transmitido a toda su familia. Qué bendición es que la palabra de Dios que es sembrada en nuestros corazones se multiplique en nuestras familias y que pueda crecer la obra del Señor, hermanos. Ese es el deseo del Señor. Y si nosotros pensamos que solo la familia de Simón de Cirene era la única, no fue la única. La presencia de los judíos de Cirene, hermanos, para con la obra de Dios era resaltante. En Hechos capítulo 2 vemos que habían judíos de Cirene, hermanos, que eran peregrinos en la región de Jerusalén, que estaban presentes cuando Pedro proclama su discurso. Nuevamente vemos la presencia de más habitantes de Cirene en Hechos capítulo 11, cuando se proclama la palabra en Antioquía, en la región de Antioquía. Habían cireneos ahí. Y es más, uno de ellos en Hechos capítulo 13 se llamaba Luciano de Cirene, fue profeta y maestro en Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Hermanos, esto no solo se limitó a una familia, habían sinagogas en Antioquía, habían judíos ahí. Sin embargo, la palabra del Señor, como dice, no está presa. Esto fluyó, esta palabra impactó los corazones de ellos. Imagínense este cireneo que viene y les cuenta y les narra la experiencia de tratar de ayudar a llevar esta cruz. Y cómo es que el Señor soporta la cruz, vence y se enseñorea de la muerte, consuma todo nuestro problema espiritual en la cruz y entrega el espíritu. Consumado es, ya está. Padre, te entrego mi espíritu, la obra está completa. Todo eso, imagínense, Simón se habrá quedado pues ahí hasta el final, ¿no? Y es ahí donde él con este testimonio poderoso del Evangelio va y también ve la experiencia de cómo Cristo cambia la vida de las demás personas. Ciertamente llevar la cruz es símbolo de perseverancia, hermanos. Esto nos lleva a mirar más allá del yo, más allá, hasta poner el foco en lo que Dios mira, la evangelización hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, queridos hermanos. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias. Señor, gracias por hablarnos el día de hoy. Gracias por decirnos que cada día tenemos que morir a nosotros mismos. No podemos hacerlo con nuestras fuerzas, sino mediante tu Santo Espíritu. Podemos hacerlo a través del Evangelio, que nos muestra nuestro pecado, nos lleva a Cristo, nos lleva a ser santificados cada día. Te damos gracias, Señor, porque ahora sabemos que tu mano providencial sigue obrando para bien en nuestras vidas, para salvación de nuestras familias,
para nuestro crecimiento espiritual y para cumplir la misión salvadora de llevar este evangelio a muchas más personas. Oramos, dándote toda la gloria y honra solamente a ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.